cuál es el tema de la alfabetización informática. Eh, Suena un poco atrevido, pero creo que si somos conscientes debemos eh, considerar que tenemos mucho que aprender en términos de lo que es el uso de los medios informáticos, de los medios digitales y la aproximación adecuada que como docentes tenemos que hacer a la utilización de estos medios para hacerlo de la mejor manera. La doctora Ana María Arrieta es gerontóloga, tiene una maestría en diseño y creación enfocada en el diseño y ejecución de procesos formativos en mediación didáctica con TICS. Ella es la coordinadora de EduLab, que es el laboratorio educativo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío, y es una persona que ha estado muy cercana a EduMed Consultores. Ana María, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, Me complace que puedas acompañarnos y puedas dirigir esta charla. Y bueno, el auditorio es tuyo. Te pido permiso, así como a las demás personas, para grabar esta presentación y que luego pueda ser colgada de nuestra plataforma como hemos hecho con las presentaciones anteriores. Claro que sí, doctor. Bienvenida, Ana María. Bueno, Quedamos en tus manos. muy buenas noches a todos. Como lo comenta el doctor Ricardo, hoy vamos a tratar de reflexionar en torno de el montón de implicaciones que tiene el tema del uso de las tecnologías, de la cibercultura que habitamos por estos tiempos. Bueno, entonces voy a iniciar con unas primeras reflexiones en torno del tema, pensando yo ahora que este título de pronto estaba un poco exagerado. Lo que un docente debe saber, como les decía el doctor Ricardo, pues es un mundo vasto, es cantidad de cosas que hay que tener en cuenta, cantidad de cosas que hay que aprender y estar estudiando constantemente. Bueno, los temas que vamos a trabajar ahora, vamos a trabajar algunas ideas en torno de las transformaciones culturales de los últimos 50 años, sobre todo influenciadas y pues generadas en el uso y en la masificación y en el uso de todos estos dispositivos electrónicos y estas tecnologías digitales. Después miraremos los criterios, bueno, algunos de los criterios, específicamente trabajaremos en el tema de la producción de los contenidos y dentro de la producción de los contenidos, las licencias. Trabajaremos pues ese aspecto específicamente y haremos una exploración de bancos de imágenes abiertos. Bueno, entonces pues, como les digo y como ya lo sabemos, lo entendemos y lo vivimos, habitamos un entorno sociocultural que está compuesto por dos mundos, ¿cierto? Un mundo físico y un mundo digital, ¿cierto? Estos dos mundos pues están en constante relación, todo el tiempo transitamos entre estos dos mundos y pues allí desarrollamos nuestra vida cotidiana. El filósofo Michel Serres nos propuso, pensó, reflexionó, e identificó que a lo largo de la cultura del hombre han habido tres grandes revoluciones que han transformado significativamente al hombre, ¿cierto? Una primera revolución entonces fue cuando pasamos de la palabra
hablada a la palabra escrita, ¿sí? Una segunda, cuando aparece la imprenta y se populariza el libro y se masifica el libro. Y una tercera revolución, pues cuando aparecen las tecnologías digitales, ¿cierto? A estas revoluciones se las llamó las revoluciones de la palabra, y una de las cosas interesantes aquí es que siempre ha habido una tensión entre lo nuevo que aparece, ¿cierto? Entre esos nuevos formas, formatos, soportes que emergen y que han emergido pues a lo largo de la historia de la humanidad y de la cultura del hombre. ¿Sí? Entonces, en un primer momento, cuando apareció el texto escrito, cuando se desarrolló el texto escrito, hubo aquí un primer choque, ¿cierto? Porque pensaba pues que ese texto escrito iba a ser letra muerta, ¿cierto? Ya cuando entonces aparece la imprenta, y entonces con eso pues se hace masiva la publicación de libros, la gente tiene acceso a libros que antes eran artefactos y dispositivos solamente de uso de la alta cultura, y se populariza, pues la gente empieza a aprender a leer, ¿cierto? Y pues por aquella época de los primeros libros que se popularizó fueron las Biblias, fue la Biblia. Entonces la gente pues eso la motivó para aprender a leer, ¿cierto? Y salir un poco de ese analfabetismo, porque pues el alfabetismo, la lectura, los libros estaban reservados pues para, no eran para todo el mundo, ¿cierto? Eran personas pues muy cultas. Y, y bueno, y cuando aparece entonces las tecnologías digitales, entonces pues también aparecen un montón de temores, ¿cierto? De, bueno, esto es nocivo, se van a desaparecer, ¿qué va a pasar con los libros? ¿Qué va a pasar con la radio? Bueno, ¿cierto? Entonces siempre ha habido como esa tensión en esas transformaciones de los soportes y en esas transformaciones que ha tenido la información a lo largo pues de todo este tiempo. Y en esta revolución, digamos esta última revolución, la tercera de las tres revoluciones que él nos propone, que es la de las tecnologías digitales, entonces vemos cómo hay una clara transformación de los soportes, y acuérdense que aquí vamos a hablar más o menos de 50 años para acá, o desde los 90 hasta este momento, ¿cierto? O sea, 50 años de pronto pensando en el desarrollo de la computadora, la aparición de Internet, y desde los 90 pensando en la digitalización de la información como tal, ¿cierto? Y la masificación pues de los dispositivos electrónicos, principalmente el computador y el uso de Internet. Y entonces medios tradicionales, ¿cierto? Como la pintura, la fotografía, entonces cambian su soporte, la imagen, ¿cierto? La imagen es el medio. Cuando nosotros estábamos en la antes de la digitalización de la información, ¿cierto? En los 80s, de ahí para atrás, conocíamos la imagen pues en la pintura, en la fotografía y en otros soportes, ¿cierto? Que además eran físicos. Y ya con la aparición entonces pues de las tecnologías digitales, esa condición cambia, y ahora los soportes que encontramos son el JPG, el PNG, el TIFF, el GIF, el PDF, ¿cierto? Entonces hay una transformación allí de los soportes de la imagen. Lo mismo pasa con el libro, ¿cierto? Los soportes que conocíamos antes de esta tercera revolución pues eran el libro, la carta, y aparecen entonces nuevos soportes como el HTML, el .doc, el .pdf, ¿sí? Y con una característica, entonces cuando el libro era físico, cuando el texto era físico, ¿cierto? Porque el soporte, uno de los soportes es el libro, entonces cuando el texto era físico, es físico, entonces su intertexto, ¿cierto? Un intertexto es la relación entre los textos, cuando un texto se relaciona con otro, cuando un texto hace un llamado al otro, ¿cierto? Entonces, en ese momento los intertextos dentro de los libros eran retroactivos, eran cerrados, ¿sí? Me podía hacer la referencia,
pero pues yo me quedaba con la referencia y con la información que encontrara en el libro, ¿cierto? Cuando ese formato del texto cambia y se vuelve hipertextual, entonces el intertexto se vuelve proactivo, se vuelve inmediato y se vuelve multimedia, ¿cierto? Entonces yo estoy leyendo una web, estoy navegando en internet y me encuentro un hiperenlace y ese hiperenlace me lleva a otra información, me lleva a otro contenido y me lo puede presentar en forma de imagen, me lo puede presentar en forma de video, en forma de audio. Y pues es inmediato, ¿cierto? No tengo que esperar a conseguir la referencia que me está haciendo el texto, ¿sí? Entonces ahí, digamos, el texto hay una transformación muy importante que es esta marcada por las estructuras hipertextuales, ¿cierto? Que permiten esas ramificaciones, que permiten esas expansiones. Del audio, entonces, conocíamos el cassette, el acetato, el LP, ¿cierto? Pero entonces esto se transforma luego a otros soportes que son el MP3, el MP4, el .mov, WAV, OGG, MIDI. Y lo mismo pues pasa con el video, que lo que conocíamos, el formato o el soporte que conocíamos del video, pues era el videocassette. Y ahora pues el video lo podemos conseguir en MP4, .mov, AVI, WMV, FLV, con algo también muy interesante, y es que un mismo medio, diferentes medios, ¿cierto? Se pueden expresar en un mismo formato. Por ejemplo, yo una imagen la puedo tener en un PDF, pero un texto también puede ser un PDF, ¿cierto? O un audio puede ser un MP4 y un video también es un MP4. Entonces ahí empieza a haber como una una fácil transformación y una fácil, es muy líquido la información, ¿cierto? La expresión de la información se vuelve muy líquida. Eso lo permite entonces el soporte digital. Entonces, tenemos aquí pues un primer como elemento a tener claro, que es la transformación de los medios, los soportes, los formatos en los que se expresa la cultura humana, en los que se expresan todos los contenidos de la cultura humana. Y entonces, aquí pues esa pregunta, ¿desaparecerá el libro? ¿Ustedes creen que desaparecerá el libro? Les hago esa pregunta. ¿Estará el libro condenado a desaparecer? Pues de pronto a transformarse, no sé si a desaparecer, y ojalá no desaparezca. Sí, señor. El libro no va a desaparecer. El libro se va a transformar y se seguirá transformando como ha venido pasando hasta este momento, ¿cierto? Entonces, lo que vemos es que los medios, algunos se extinguen, pero no necesariamente se extinguen, ¿cierto? Porque hemos visto fenómenos de medios que estaban extinguidos, por ejemplo, extintos, por ejemplo, los discos, las reproductoras de discos, olvido el nombre ahora, donde uno pone los LP, ¿cierto? Miren que hay toda una nueva moda que ese dispositivo vuelve, ¿sí? Y entonces otra vez se está comercializando los LPs y se está en vigencia nuevamente, ¿cierto? Entonces, a veces los medios desaparecen, pero vuelven o hibridan, ¿cierto? Se transforman y empiezan a coexistir, generando entonces un ecosistema, ¿cierto? Y entonces ahí nos encontramos con McLuhan, este filósofo canadiense, que nos habla de la ecología de los medios, ¿cierto? Entonces, la ecología de los medios es una teoría que usa como metáfora el concepto de ecosistema que viene de la biología. Y entonces él, a partir de la ecología de los medios, estudia la interrelación entre los medios, las tecnologías que soportan los medios, las prácticas culturales que emergen
que aparecen de esa relación humano-dispositivos, humano-medios, y los cambios de los medios, ¿cierto? Y entonces esos cambios que generan el surgimiento, la evolución y la hibridación. Entonces, en ese punto, Internet fue un surgimiento, ¿cierto? Cuando aparece la web, eso es un surgimiento de un nuevo medio y un metamedio además, ¿cierto? Porque permite que los otros medios contienen los otros medios. Y entonces, un ejemplo muy interesante pues, de esa transformación es el teléfono, ¿cierto? El teléfono que empezó, pues, como lo conocimos, y tanto el medio como su interfaz se ha ido transformando, ¿cierto? ¿Y qué es la interfaz? Es eso que nos permite relacionarnos con el medio, ¿cierto? Eso que nos permite interactuar y usar el medio. Entonces, el teléfono ha sido un ejemplo de el surgimiento, ¿cierto? De un nuevo medio, de una nueva tecnología. Un smartphone es una nueva tecnología. La evolución del medio, ¿cierto? Y la hibridación de ese medio, ¿cierto? O sea, nada más híbrido que un smartphone. Entonces, en ese sentido, que es importante tener clara la transformación de los medios, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es un smartphone? ¿Y qué se puede hacer con él? Les pregunto a ustedes, ¿qué es un smartphone? Lo que menos es un teléfono. Puede ser una cámara de fotográfica, una cámara de video, eh, un anotador, una memoria, en fin. La función teléfono es una de las cuantas que tiene. Exactamente, ¿cierto? Entonces una tecnología que de tener una función específica en sus inicios del teléfono, ¿cierto? Pasa a ser un híbrido que permite la convergencia de todos los medios, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces a Henry Jenkins, que él nos presenta un concepto muy interesante, que es el concepto de la convergencia de los medios, ¿cierto? Entonces, en este momento, ese es el contexto que habitamos, es un contexto de convergencia propiciado ¿por qué? Pues por la interconexión de los dispositivos, ¿cierto? Y porque esas interfaces, esos dispositivos permiten la convergencia también de los medios, como en el caso del smartphone, como en el caso del computador, como en el caso del smartwatch, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer estos dispositivos que nos permiten un montón de funciones y un montón de posibilidades de participación. Y de esa convergencia mediática emerge una forma narrativa, ¿cierto? Peculiar y particular a esa convergencia mediática que son las formas narrativas transmedia, ¿sí? ¿Quién reconoce esto? Mensaje de texto, ¿Pero de qué, Doc? pero de que no, no me rajen. Ahora Ricardo va a decir que no vio Matrix, porque No, es Ah, no, muy no, joven. yo soy muy joven. ¿qué es esto, doctor Juan Carlos? Este es el mensaje inicial de la primera parte de Matrix, invitando a Neo al- al, a la acción. Ajá. Bueno, y resulta que traigo pues esto aquí porque es que Matrix es la primera obra transmedia que se creó, ¿sí? Entonces Matrix es un gran dispositivo, eh, es un gran dispositivo constituido por diferentes medios, ¿sí? Está constituido por 3 películas, por videojuegos, por varias animaciones que se llaman Animatrix,
Bueno, y lo que por un videojuego multiusuario en línea, ¿cierto? Entonces, lo interesante de cómo funciona Matrix y por qué no la entendimos en aquel momento es porque era una idea para su momento muy avanzada en lo que respectaba a cómo se presentó toda la idea, ¿cierto? Entonces, Matrix no es solamente la primera película o no es solamente las 3 películas, ¿sí? Para uno comprender y ver Matrix e interactuar con Matrix, uno debe verse todo ese dispositivo que está distribuido en diferentes medios y en el que cada medio me entrega información para que yo construya el imaginario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los videojuegos en los videojuegos había que verse un pedazo de la película y detectar que allí habían unos códigos que aparecían por allá en una valla de la película y esos códigos se metían en el videojuego y desbloqueaban una habilidad, un poder, una función, ¿sí? Entonces, de esa manera es como funcionan las narrativas transmedia. Entonces, las narrativas transmedia crean el significado articulando y expandiéndose a través de diferentes medios, usando cada medio, ¿cierto? Para hacer lo que mejor hace. O sea, si el video me sirve para contar audiovisual, pues vamos a usarlo, vamos a crear esas animaciones Animatrix para que nos cuente desde el arte de la animación, ¿sí? Si el videojuego me sirve para poner a interactuar a la gente, pues entonces vamos a usar vamos a aprovechar ese medio, vamos a aprovechar esa tecnología para lograr eso, ¿cierto? Y en esa medida la gente se va entonces metiendo en el universo de Matrix, ¿sí? Entonces, eso pues fue por allá en el 99, todavía no lo entendíamos, tampoco teníamos nosotros en Colombia, no teníamos esas costumbres de consumo de contenidos que sí tenemos ahora, ¿cierto? Entonces en ese momento no lo comprendimos, ¿cierto? Y nos perdimos de eso. De pronto en Estados Unidos lo comprendieron un poco más, en Japón lo comprendieron un poco más, ¿cierto? Pero nosotros que todavía no teníamos ese nivel de consumo de contenidos de industria cultural, pues no lo comprendimos. De hecho, la crítica no lo comprendió bien tampoco y fue muy mal criticada. Entonces, con la narrativa transmedia, lo que sucede es que se hace la construcción del significado del mensaje transitando por diversos formatos, por diversos medios, ¿cierto? Entonces paso del audio al texto y del texto al video y del video al cómic, construyendo todo ese universo, ¿sí? Bueno, y pues de esta manera entonces se estructura el relato, la narración o el mensaje. ¿Quién ha usado mucho las narrativas transmedia tradicionalmente? Desde la publicidad. Una campaña publicitaria de un producto apela a eso, ¿cierto? Solo que pues son contenidos más cortos y no se había aplicado para el desarrollo de historias, ¿cierto? ¿Quiénes están produciendo narrativa transmedia? Pues el entretenimiento, la industria cultural y la publicidad, ¿cierto? Pero pues con muy buenas expectativas para que la empecemos a incorporar en la educación. Bueno, pero digamos que eso está ahí pulpito para que lo empecemos a trabajar. Bueno, y entonces estamos acá todo el tiempo en una transformación de la forma narrativa, de cómo se cuenta, de cómo se arma el relato, ¿cierto? Cómo cuento la historia, cómo cuento este mensaje, cómo le llego a la gente con este mensaje. Entonces, pasamos del texto cerrado, ¿cierto? Que soportado en un libro, ¿cierto? A un texto expandido, soportado en una estructura hipertextual, ¿cierto? Que es lo que es la web, ¿sí? Es una estructura hipertextual. Y una cosa aquí también importante es que el concepto de texto como tal también se expande, ¿cierto? Porque entonces entendemos el texto, además de lo escrito, ¿cierto? Lo entendemos como imagen, como audio, como web, como video. O sea, ampliamos la concepción del texto,
¿sí? Antes en los libros tradicionales estaba el párrafo escrito, el texto escrito, ¿cierto? Y había una imagen que soportaba el párrafo. Resulta que ya ahora necesariamente no funciona así, ya la imagen cuenta por sí sola también lo que ella es capaz de contar. Entonces tenemos aquí también la transformación del texto, ¿cierto? Entonces, en un principio, pues eso es lineal y secuencial y su naturaleza es física, ¿cierto? Luego entonces pasamos al hipertexto, al hipermedia y al multimedia, ¿cierto? Entonces esta estructura es multilineal, en apariencia es caótica, ¿cierto? Miren, nada más caótico que cuando uno debe empezar a resolver una tarea de investigación o empezar a escribir una tesis y empezar o hacer cualquier tarea de creación de un texto, ¿cierto? O de tratar de aterrizar una información, de crear un texto, bueno, un contenido. Y ese, cuando nos aventuramos a hacer consultas en internet, pues o sea, aparece de todo, ¿cierto? Entonces, es una exploración, es una lectura aparentemente caótica, pero de esa misma manera, en apariencia caótica, pues uno va construyendo el sentido, va construyendo la idea y bueno, va adquiriendo como los elementos que necesita para desarrollar la idea, ¿cierto? El hipertexto es de naturaleza digital. Y lo interesante que pasa con el transmedia, entonces, es que el transmedia puede ser las dos, ¿sí? Entonces puede ser de naturaleza física y puede ser de naturaleza digital, ¿cierto? Una narrativa transmedia entonces me lleva del cómic físico del libro, ¿sí? Al videojuego, ¿sí? Entonces, esas pues son peculiaridades también de los medios, de las formas narrativas de esos medios que debemos tener claras y debemos tener en cuenta. Bueno, y entonces con eso, porque como pues nos empezamos a poner complejos, entonces aparece el concepto de alfabetización y el concepto de alfabetización pues también se ha transformado pues con todos estos desarrollos y todas esas transformaciones de la cultura, ¿cierto? Entonces, antes conocíamos una alfabetización funcional, ¿cierto? Que con que listo, con que sepa leer y escribir y sumar y restar, pues ya con eso se defiende, ¿cierto? Luego entonces aparece el boom de lo digital y entonces nos dimos cuenta que teníamos que empezar a aprender a manejar todas estas herramientas, ¿cierto? Saber manejar hardware y software, saber navegar en la web, ¿sí? Y ahora que estamos, cuando digamos todo este contexto ya se ha desarrollado, ya lo habitamos, ¿cierto? Porque ya lo habitamos cotidianamente. Entonces, necesitamos otro tipo de desarrollo de habilidades, ¿cierto? Otro tipo de alfabetización que nos permita entonces buscar y seleccionar la información, colaborar y cooperar, crear y publicar contenidos, desarrollar un pensamiento crítico, comprender social y culturalmente lo que estamos viviendo y también entonces trabajar en los temas de seguridad y de identidad. Bueno, y en ese orden de ideas entonces, y ya para que empecemos a trabajar el tema de los contenidos como tal, de la imagen como tal, nos vamos a centrar en imágenes, unas preguntas, ¿sí? Entonces, ustedes en su ejercicio docente usan materiales diferentes de los libros de texto. ¿Y qué materiales usan? Artículos de revista, videos. Yo creo que de YouTube se está trabajando mucho. Imágenes. Me imagino que Imágenes, por también. supuesto. Bueno. ¿Descarga materiales de internet? Claro que sí, ¿cierto? Todo el tiempo estamos descargando materiales de internet. Estamos atentos de las restricciones de derecho de autor cuando descargamos esos materiales. Tenemos claro esas implicaciones de
del derecho de autor? Claro que no. ¿Conocemos problemas relacionados a los problemas de derecho de autor? ¿Nos hemos dado cuenta de cosas, problemas legales relacionados con el tema del derecho de autor? Por ahí cada rato nos damos cuenta que plagian algo, bueno, que se hace un mal uso de un contenido, bueno, y como otras cositas ya que son también un poco exageradas, que pasan en esta tensión cultural que estamos viviendo entre lo privativo y lo público. Bueno, entonces, para que entremos a hacer un trabajo con contenidos, con imágenes, vamos a darle una mirada rápidamente a estos conceptos de derecho de autor, ¿cierto? Entonces, en Colombia pues tenemos la ley 23 de 1982 y esa es la que regula los derechos relacionados con la propiedad intelectual y otorgar a los autores exclusividad para el manejo de sus obras, ¿sí? Y tenemos un concepto que es el copyright, que reconoce los derechos patrimoniales dentro del derecho de autor, ¿cierto? Los derechos patrimoniales son esos derechos que se explotan económicamente, ¿cierto? El derecho de autor tiene dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales, ¿cierto? Entonces los derechos morales son esos derechos que yo tengo sobre mi creación por ser el creador. Y los patrimoniales son esos derechos que yo tengo para la explotación económica, ¿sí? Que es ahí en donde sucede el tema de las infracciones. ¿Qué obras están protegidas por el derecho de autor en Colombia? Entonces, todas las obras, todas las creaciones del campo científico, literario y artístico, y los recursos digitales también están protegidos, está claro dentro de la ley, ¿no? Dice que todos los recursos digitales están protegidos. Documentos en formato de texto o hipertexto, videos, imágenes, fotografías, programas de computador, obras multimedia, y tiene una partecita que dice que otros que se cree una nueva tecnología, o sea, lo deja así de abierto, ¿cierto? Y que si aparece una nueva tecnología, eso también está protegido por derecho de autor. ¿Cuáles son las formas de usar los contenidos, las obras, los materiales? ¿Cierto? Entonces, hay unas restricciones al derecho de autor. Entonces, en una primera conclusión con respecto al derecho de autor, todo lo que tiene derecho de autor, yo no lo puedo usar si no tengo el permiso del autor. ¿Sí? O sea, yo debo contactar al autor para usar un material que tenga derecho de autor. ¿Sí? Hay unas excepciones legales, ¿sí? Digamos, tenemos tres formas en las que no tenemos que pedirle permiso al autor, ¿cierto? Cuando hay una excepción legal autorizada por la ley, cuando ese material está en dominio público, o sea que el autor lo ha cedido al bien común o se ha cumplido el límite de derecho de autor, que en Colombia son 80 años, ¿sí? O cuando existe una autorización expresa. ¿Qué es una autorización expresa? Cuando el autor sobre un material le dice a una persona específica que le ha pedido el permiso de uso, cómo lo puede usar. Aparte de esas excepciones, de esas formas de uso, digamos que si yo estoy haciendo otro tipo de uso con un material que tiene derecho a autor, estoy incurriendo en infracción, ¿sí? Y eso pues es lo que me puede acarrear problemas. Entonces, dentro de las excepciones legales, ¿cuáles tenemos? Entonces, derecho de reproducción. Entonces, la reproducción es para uso personal. Si yo me compro el libro, le saco fotocopia, pues tengo el derecho de sacarle una fotocopia. Pero yo no puedo sacarle fotocopias a ese libro y repartírselo a todos mis amigos, ¿cierto? Ahí estoy haciendo una infracción al derecho de autor. El derecho a la cita es una excepción legal también, ¿sí? Como lo pueden leer, y ahorita pues lo vamos a ver más detenidamente, pues es muy concreto, pero también muy ambiguo lo que es la cita, ¿cierto? Y la ilustración de la enseñanza. Entonces, pues cuando yo uso los materiales en el marco de la enseñanza, ¿cierto? Bueno,
Y entonces, dentro de la excepción legal, pues está la cita y les voy a leer el artículo que regula el tema de la cita, ¿cierto? Entonces, es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios siempre que estos no sean tantos y seguidos, que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del autor de la obra de donde se toman. En cada cita deberá mencionarse el nombre del autor de la obra citada y el título de dicha obra, ¿cierto? Entonces, claro, si no se hace la cita, si no se hace la cita y hay un texto sacado de otro texto, pues claro, estamos allí incurriendo a un derecho de autor y ahí pues se habla de plagio y bueno, todo este tipo de cosas relacionadas con eso. Como les decía ahorita, entonces, otra forma de usar un contenido con derecho de autor que sin pedirle permiso al autor es que el titular de los derechos de autor me autorice algunos usos, ¿cierto? Y eso siempre debe estar por escrito. Bueno. Entonces ahí se empieza a generar una gran tensión y una gran preocupación con el tema de esto del compartir y de pues romper con el derecho de autor, transgredir el derecho de autor, ¿cierto? Tenemos una tensión cultural allí porque tenemos toda una estructura, toda una plataforma, todo un entorno que nos invita a estar compartiendo, creando todo el tiempo, ¿cierto? Remezclando, reutilizando, todo el tiempo estamos haciendo eso, ¿cierto? Pero tenemos una ley que es súper rígida y que nos está poniendo todo el tiempo también a infringirla, ¿cierto? Porque pues tenemos los dispositivos, los soportes, la tecnología para compartir, ¿cierto? Pero entonces tenemos que hacerlo con cuidadito, ¿cierto? Entonces, en ese marco de esa tensión cultural aparecen unas licencias alternativas. Hay varios sets de licencias alternativas, pero aquí vamos a hablar de las licencias Creative Commons, que son las licencias más comúnmente usadas y que están, su uso está muy globalizado y además en Colombia son válidas dentro de la ley de derecho de autor, ¿cierto? Entonces, lo que hacen estas licencias, que son las licencias Creative Commons, es ampliar el derecho de autor. ¿Sí? Es una forma de licenciar alternativamente para que esto no sea pues tan cerrado y sobre todo que nos genere tantos problemas cuando el entorno pues nos invita a compartir todo el tiempo, ¿cierto? Y a remezclar contenidos todo el tiempo. Bueno, entonces, esas licencias presentan 4 condiciones, ¿cierto? Que son estas que están aquí, que son la condición de atribución, que es el icono con el muñequito, la condición de no comercial, que es el icono con el signo de dinero, el icono de no hacer obras derivadas y el de compartir igual, que como ustedes ven es este último, el de compartir igual, pues es la C de copyright, pero invertida, en una también de una forma pues como muy irónica, ¿no? Como muy, tiene esa intención. Bueno, entonces para que sigamos trabajando aquí, vamos a hacer un rápido ejercicio. ¿Cómo estamos de tiempo, doctor? Vamos bien, Ana María. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que yo espero que sea rápido. Les voy a compartir. Un momento. Aquí en el chat les voy a compartir una aplicación donde vamos a hacer un trabajito para que hagamos un primer ejercicio de... Ay, no, acabo de ver el chat, no estaba viendo el chat porque pues estaba concentrada en la charla. Ahora resolvemos las inquietudes.
Entonces en el chat les acabo de compartir un Padlet. Esta es una herramienta que nos va a servir para que hagamos una reflexión y entremos en contacto con los conceptos de las licencias Creative Commons, con las licencias, ¿sí? Y también pues con el derecho de autor y con el otro concepto que es el dominio público. Entonces, aquí están viendo el Padlet. Tengo que dejar de compartir el PDF. Sí, señora. Tienes que dejar de compartir. Ah, perfecto. Bueno, entonces la idea es que todos entremos a este Padlet. Díganme si pueden acceder a él. Es este que les estoy mostrando. Y la idea es que hagamos un ejercicio, un primer acercamiento para quienes no lo conocen, de entender cada una de las licencias que nos proporciona Creative Commons, ¿sí? ¿Están accediendo a él? Sí. Bueno. Entonces vamos a tener en cuenta, miren que aquí hay unas columnas. Estas columnas, ¿qué nos presentan? Nos presentan un texto, un PDF. En este texto se recoge todo lo que son las licencias Creative Commons, tanto como la definición, como proyectos que se han desarrollado usando este tipo de licenciamiento. Y porque nos vamos a dar cuenta que cuando se combinan las licencias, entonces es una estrategia para uno también darse a conocer y dar a conocer sus proyectos, ¿cierto? Y empezar a generar como comunidades en torno de los proyectos. Y entonces el juego es como abrir algunos contenidos, no dejar otros tan abiertos, cerrar otros, ¿cierto? De eso se trata como el juego en este momento. Pero para eso debemos tener muy claro las condiciones de las licencias, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo y cómo puedo poner una licencia abierta? ¿Cuándo debo respetar un derecho de autor? ¿Y qué puedo hacer con un dominio público? Entonces, ¿y qué es este? Es este texto. Y esta es una escala de apertura de las licencias, ¿cierto? Entonces, lo que está en la parte superior es lo más abierto, o sea, lo que me permite libertad de uso, y se va cerrando hacia la parte inferior en donde encontramos el copyright, que sería la licencia más cerrada de todas, ¿cierto? Lo importante aquí es que empecemos a tener claridad, como les digo, en cuáles son las condiciones de los materiales que yo me encuentro y cuáles son las condiciones que yo le quiero poner a los materiales que yo hago, ¿cierto? Ana En María, ese una sentido. pregunta. Señor, ¿Dónde encuentro yo esta información? Porque no, yo que recuerde no la he visto en los documentos que reviso. de las licencias, Sí. pues Doc, hay una comunidad, pues hay, aquí tenemos en Colombia, tenemos una fundación que es la Fundación Carisma, que es como la que ha No, hecho pero cuando mucho estoy en proceso. un documento específico, Pues Doc, con- este de Power of the Open es un documento específico. Este que tenemos aquí, bueno, entonces, este documento que les presento acá, vamos a darle una revisada. Está como, a ver, yo lo tengo por aquí. Es que es grandecito. Doc, descargue este documento. ya lo descargué. Listo, voy a abrirlo aquí para que le demos una mirada rápidamente.
A ver dónde lo tengo. Voy a salir un momento de la aplicación para que le demos una mirada rápida al documento. ¿Están viendo el documento? Sí. Listo, bueno. Entonces aquí, bueno, esta es pues la organización Creative Commons. Y aquí encontramos los diferentes tipos de licencias de Creative Commons, que son 6, ¿sí? Entonces, ellos nos presentan, a ver, entonces aquí tenemos las 6 licencias, más el concepto de dominio público, y esta ya empieza aquí una sección donde nos muestran diferentes proyectos en los que se han aplicado este tipo de licenciamiento. Y se ha hecho trabajo con este tipo de licenciamiento. Bueno, entonces el ejercicio que les quiero proponer para que hagamos un primer acercamiento a este tema de las licencias y empecemos a reflexionar en torno de ello y que hagamos un primer intento de licenciar si no lo hemos hecho antes. O no lo hemos hecho antes con esto, ¿cierto? Porque pues, generalmente se hace es con el derecho a autor. Entonces, vamos a volver al Padlet. Ya entraron al Padlet. Están allí en el Padlet. Sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a seleccionen una foto que tengan por ahí a mano, una foto de ustedes, y piensen de qué manera, ¿cierto? Revisando el documento de Power of the Open, qué licencia les gustaría poner. Y entonces, cuando ya lo tengan definido, lo tengan decidido, entonces lo que hacen, supongamos que yo tengo una fotografía y le quiero poner una licencia de atribución. Entonces lo que voy a hacer aquí en el Padlet es que me paro aquí en este puntico, en este más, y le digo añadir una publicación a esta columna. Entonces escribo el texto y cargo la imagen que quiero añadir. Cargo el archivo que quiero añadir. Bueno, ahí es para cargar un archivo. Lo puedo hacer. Usted debe tener aquí la opción de cargar. Sí. Con la opción de cargar, cargo. O se pueden tomar una foto con esta función instantánea que tiene y pensamos una licencia para eso. O tomen una imagen que tengan en sus computadores o en sus teléfonos y la cargan a este Padlet. Después de haberlo hecho, ¿cierto? Entonces, a ver, yo voy a cargar una imagen. Voy a escoger un archivo. Yo lo tengo por aquí. Vamos a poner este, por ejemplo. Entonces, ahí acabo de cargar una imagen, ¿cierto? Y le puedo escribir. Aquí donde escribo el texto, entonces defino la licencia. Y me queda de esta manera. ¿Están viendo lo que acabo la tarjeta que acabo de poner en el Padlet? No, Ana María. No, Yo no la estás en veo. No el sé. PDF. ¿Estoy en qué? En el Estás en el PDF. PDF. Ay, no puede ser. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Listo. O sea que no vieron toda la explicación que acabo de hacer. No. Bueno, entonces miren, yo aquí puse ya una tarjeta que se llama Esta es mi publicación, ¿cierto? Aquí yo creé una nueva tarjeta.
Entonces, el ejercicio es, ustedes van a tomar una fotografía, van a seleccionar una imagen y le van a poner una licencia. ¿Cómo lo hacen? Entonces, le dan clic, supongamos que ya está, o voy a compartir otro contenido que es con licencia de atribución, compartir igual. O, vámonos por aquí, vamos a moverlo, que aquí tengo más. Voy a poner una en dominio público, ¿cierto? Entonces, voy a seleccionar una imagen, le digo cargar, vamos a poner esta aquí, que la tengo ahí ya cargada, pero él me permite ir a cargarla desde el computador. Bueno, vamos a poner esta. Listo. Entonces, aquí creo la tarjeta. Listo. Aquí acabo de crear una en dominio público, en la columna de dominio público. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿el ejercicio es cuál? Vuelvo y les repito. El ejercicio es que van a seleccionar de su computador una imagen y le van a poner una licencia y van a consultar. Entonces, aquí hay una columna que se llama texto. Van a consultar el documento de Power of the Open, donde se definen todas las licencias, y para que se ayuden a saber qué nivel de apertura le quieren dar a su contenido, consultan la tarjeta que hay abajo, que es esta de los niveles de apertura de las licencias. Vamos a esperar 5 minutos. Bueno, ya tenemos. Ya empezaron a aparecer las tarjetas. Muy bien. ¿Quién puso la imagen del logo de Dumet? Pues soy yo, Ana María. Ah, bueno, Doc. Y en este caso que la pone en atribución, entonces, ¿por qué esa atribución? No tengo ni idea.
Doc, ese es el ejercicio. Por eso, pero yo soy retardadito, qué pena. Mm, mm, Ay, Estoy tratando, no, más bien en compartir igual. bueno, ahora miramos eso. Doc, usted preguntó acá en el chat que cómo se obtiene la autorización contactando al autor. Así, ¿Y es fácil? así de fácil. ¿Eso es fácil o no es fácil? Pues, Doc, eso es un trámite que toma su tiempo, puede que no le contesten, que nunca le contesten. Imagina escribirle a Madonna para que le presten una canción. Mejor la llamo. Bueno, el doctor Floriani Ramos dice que el libro se innovará. Sí. El doctor Ricardo me ayudó, que no me acordaba cómo se llama, el tocadiscos. Sí, señor. Han vuelto, O tornamesa. o tornamesas están de moda, volvieron a aparecer. Y los acetatos están carísimos. Terrible. Mónica Campos dijo que un PC pequeño, me imagino que era cuando preguntábamos lo del smartphone, ¿cierto? Ah, sí. Bueno, no veo muchas tarjetas. A ver, ¿qué pasó? Bueno, no importa. Vamos entonces a pensar, de pronto a reflexionar un poco, a construir la licencia de estas que puso el doctor Ricardo acá. Vamos a trabajar con estas, con esta. Atribución, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es atribución. Doc, consulte el texto de Power of the Open, por favor. Y mire la licencia atribución. Un segundo que se demora en abrir. Ya, Tranquilo. Busque la licencia atribución y tratamos de entenderla. la veo, no, María. Está en la página 7. Están en la página 7 y 8 están las definiciones de las licencias. Eso. No. Licencias. Reconocimiento CCBY. Reconocimiento comparte igual. Reconocimiento sin obra derivada. No veo Atribución, ¿dónde? que sería este icono que está debajo aquí de Public Domain, sería este CC, va con el icono de la persona, del muñequito. Déjame ver. CC icono de la persona, reconocimiento sin obra derivada. Esta licencia permite la redistribución comercial y no comercial, siempre y cuando se distribuya sin cambios y de manera íntegra y se atribuya la autoría. Bueno, esa es atribución sin obra derivada, que es diferente de esta que usted le había puesto acá, ¿cierto? Ah, es Pero bueno. solo CC y el muñequito. Ajá. Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, modificar y construir sobre tu obra, incluso para usos comerciales, siempre y cuando se dé crédito a la creación original.
Esta es la más flexible de las licencias ofrecidas, recomendada para la máxima difusión y uso de materiales sujetos a licencia. Listo. Entonces, esa es una licencia muy abierta, ¿cierto? Y lo vemos aquí, entonces, en la escala de las licencias, ¿cierto? Entonces, lo más abierto es el dominio público. Entonces, como les digo, el dominio público es todo lo que no tiene derecho de autor, ya sea porque el autor renunció a los derechos o porque se cumplieron los 80 años del derecho de autor y nadie lo reclamó ni lo renovó, ¿cierto? Eso pasó el año pasado con Disney. Se cumplían otros 100, allá son 90 años, me parece, o 100 años. Se cumplían otra vez y no durmieron ese día renovando esa licencia. Bueno, listo, dejemos aquí este tema. Aquí les dejo entonces estos contenidos, igual ahora se los hago llegar. Tengo todo aquí en este documento de Google. Ahora se los comparto por el chat. Y bueno, quería que hiciéramos como ese primer ejercicio para hacer un acercamiento con el tema de las licencias. Bueno, entonces ahora pasemos rápidamente al tema de bancos de imágenes. Es que para pasar al tema de bancos de imágenes sí necesitábamos hacer un primer acercamiento a los conceptos de las licencias para que ustedes puedan entender algo que ya les voy a contar. Entonces, tenemos aquí, les voy a compartir este documento de Google. Bueno, ahora les comparto el documento. Vamos a darle una miradita a este. Esto es una plataforma que es de las primeras plataformas de imágenes en Internet que se llama Flickr. Y Flickr tiene una colección que se llama The Commons. The Commons es una colección de imágenes que ha sido donada por todas estas instituciones. ¿Sí? Aquí aparecen algunas de las instituciones que están en este proyecto de Commons. Y vamos a darle una explorada a este repositorio que tenemos aquí. Hay una que a mí me gusta mucho, voy a refrescarla. Miren que cuando uno refresca la página aparecen nuevas instituciones. Voy a buscar el de la librería británica, que es el de la biblioteca británica, que es, tiene una colección muy bonita. Cada uno de esos iconos que ven ahí es una colección de una de esas instituciones. Aquí está. Listo. Y estamos entonces dentro de la colección de la British Library, que está publicada aquí en Flickr. Bueno, entonces, esto está organizado por álbumes. No todas están organizadas de la misma manera. Esta está muy bien organizada. Y entonces aquí encontramos las colecciones, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que esta colección, entonces aquí tenemos dos tipos de licencias. En todo este proyecto de Commons están licencias con Creative Commons y están licencias en dominio público, ¿sí? Entonces vamos, por ejemplo, a mirar esta imagen. Entonces vamos a darle una mirada, es muy importante cómo está organizada la plataforma. Entonces miren, aquí me está diciendo que sin restricciones de derecho de autor conocidas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sería eso con respecto a lo que acabamos de ver? ¿Y uno las puede usar? Se puede, sin restricciones de derecho de autor conocidas. Que no tendría restricciones de ocuparla uno. Se podría usar, ¿cierto? O sea, que Sí. está en dominio público. Claro. Entonces, está en dominio público y quiere decir que
la puedo usar para lo que yo necesite, ¿cierto? Entonces, esto está muy bien organizado y aquí entonces me muestra los tamaños en los que yo lo puedo descargar, ¿cierto? Cuando uno está trabajando diagramación o cuando uno está trabajando construcción de diapositivas o documentos de Word o, bueno, documentos, ¿cierto? Uno siempre debe pensar el tamaño de la imagen que le va a poner a ese archivo, ¿cierto? Porque si uno pone imágenes muy pesadas, uno no cuida eso, el archivo va a quedar muy pesado y pues va a ser muy difícil que abra, ¿cierto? Entonces digamos que ahí ya vamos teniendo en cuenta dos cosas. Por un lado, la licencia, o sea, esta imagen la podría usar en una presentación, ¿cierto? El dominio público no me exige que yo haga atribución, ¿cierto? Pero pues uno siempre hace la atribución. Y además debo tener en cuenta algo técnico que es el peso de la imagen, el tamaño de la imagen, ¿cierto? Entonces miren que esta plataforma es muy cuidadosa por eso, es muy interesante por eso, porque me orienta mucho con respecto a la información de la imagen, ¿sí? O sea, me dice que, o sea, vea, aquí le estoy ofreciendo una imagen que usted puede usar, no va a tener problema, y además de eso le ofrezco diferentes tamaños o resoluciones para que usted la descargue de acuerdo a lo que usted necesite. ¿Sí? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, que ojalá más adelante lo podamos profundizar ya haciendo trabajos ya específicos de producción, de trabajo con imágenes específicamente. Listo. Bueno, entonces, entonces quiero que comparemos algo, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a buscar imágenes, aquí, estoy compartiendo el navegador. Sí, sí. Listo. Entonces, digamos, voy a buscar una imagen de un gato. Necesito una imagen de un gato, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué es lo primero que hago? Pues me vengo para internet, ¿cierto? Y me voy para las imágenes, a buscar las imágenes de los gatos. Y me van a aparecer esta cantidad de imágenes, ¿cierto? Entonces digo, bueno, esta me sirve, voy a trabajar con esta. Vamos a mirar si puedo trabajar con esta imagen. Voy a visitar el sitio de la imagen. Bueno, llegué hasta acá. Esta es la imagen que voy a trabajar. Listo. Estoy en el sitio de Muy Interesante. ¿Será que yo puedo tomar esa imagen y puedo trabajarla? Modificarla, publicarla. ¿Será que puedo hacer un catálogo para venderlo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué Yo creo piensan que no, es una ustedes? institución. Yo creo que no, porque es de una revista. Ajá, listo. Aquí estoy buscando precisamente la información en esta página web de qué puedo hacer con las imágenes que me ofrece esta página web, ¿cierto? Pero con claridad no lo encuentro. ¿Sí? Miren que estoy buscando a ver dónde está, dónde me dice, ¿cierto? Y si yo me lo tomo a la ligera, yo digo, ay, bueno, no lo encontré, me llevo la imagen, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a ubicar repositorios que nos permitan usos libres de sus contenidos, ¿cierto? Para yo, sí, bueno, entonces algo que también está dentro de la ley es, si yo no tengo claro la licencia y el sitio web, en este caso, no me deja clara la licencia, yo asumo que eso es derecho a autor, o sea, que yo no la puedo usar. Si eso no está explícito, los usos, yo asumo que eso no lo puedo usar, ¿cierto? Entonces, claro, si yo no tengo alternativas y no conozco, pues me voy a estresar porque no, pues claro, qué mundo tan privativo, qué cosa tan horrible, qué enredo, ya no puedo usar nada, me van a demandar por todo. Pero entonces por eso empezamos a explorar esos bancos de imágenes, ¿cierto? Esos bancos de imágenes abiertos que ya vemos que pues hay muchas posibilidades. Entonces miren la diferencia, todo lo que yo me estoy evitando cuando yo trabajo con un banco de imágenes como este de Flickr, que me está diciendo
las condiciones de uso de la imagen, ¿cierto? Y además me está ofreciendo la posibilidad de técnicamente en qué tamaño la puedo descargar para no tener problemas, y además me está dando toda la información de la imagen, de dónde sale, cuál es el texto, aquí cuáles son las imágenes relacionadas. Bueno, esto es un mundo, etiquetas, ¿cierto? Entonces yo dándole clic a cada una de estas etiquetas, llego a más imágenes y pues a más colecciones, y bueno, esto es todo un mundo para explorar, ¿cierto? Y pues es uno de los bancos que quería mostrarles el día de hoy. Y sobre todo es para que reflexionemos el tema de las licencias, ¿cierto? Y de los usos. Bueno, a ver. Esta de Pixabay. Estas dos que son como muy comunes. Vamos a explorar estas dos y ahora les voy a mostrar ya de tema médico específicamente. Entonces tenemos esta otra plataforma, imagino que ya muchos de ustedes la conocen, que es Pixabay. Aquí también todas las imágenes que nos encontramos aquí las podemos usar, ¿sí? Entonces puedo buscarlas aquí. Aquí entonces tengo los contenidos que puedo hallar acá, ¿cierto? Entonces aquí tengo fotos, vectores, ilustraciones, videos. Bueno, vamos a buscar imágenes. Pues aquí vamos a hacer una exploración sobre lo que nos ofrece pues aquí este muro de entrada. Vamos a mirar este pececito que nos dice esta imagen de este pececito, ¿cierto? Entonces miren que me está diciendo que la Tiene puedo descargar. Señora, descarga gratuita. que es de descarga gratuita, ¿cierto? Y que tiene una licencia Pixabay. Entonces ahora ustedes con tiempo exploran la licencia Pixabay, ¿cierto? Pero miren que aquí me está diciendo que, aquí hay un hiperenlace para explorarla, aquí me está diciendo que es gratis para usos comerciales, o sea, yo puedo hacer un folleto con esta imagen y lo puedo vender, ¿cierto? Y no es necesario el reconocimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está en dominio público, ¿cierto? Y no me está cobrando tampoco por descargarla, ¿sí? Pero aquí tengo al artista, aquí tengo a la al fotógrafo o a la fotógrafa, ¿cierto? Entonces, aquí tengo todo el trabajo de este fotógrafo y pues de vez en cuando sí puede hacer uno el ejercicio de donarles, ¿cierto? Siempre hacer reconocimiento a los autores de las imágenes. Bueno, eso pues como lo mínimo que puede hacer uno. Y vamos a mirar, este se lo había preparado yo a los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud. Aquí les hice, les recogí varios bancos de imágenes médicas que tienen de diferentes licencias abiertas. Ah, bueno, mientras carga Pixabay también entonces me ofrece el tamaño de descarga, ¿cierto? Entonces, cuando yo le digo aquí descarga gratuita, entonces miren que me aparecen todos los tamaños, las resoluciones en las que yo descargo, en las que puedo descargar esta imagen, ¿cierto? ¿En qué momento utilizaría yo, doctor Ricardo, en qué momento utilizaría una imagen de 3240 por 2160? Ana María, la experta eres tú, yo no sé. Eso lo utilizaría cuando yo fuera a hacer una impresión, ¿cierto? Que necesito Ajá. una muy buena calidad. Pero si yo le pongo esa imagen a una presentación de PowerPoint, eso se va a demorar cargando un montón o puede que hasta le dañe el archivo, ¿cierto? Entonces, o si tengo un sitio web y le pongo esa imagen con ese peso, pues se va a demorar cargando un rato y y si la persona está con datos, pues ahí se le va a consumir todos los daticos. Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, miren que a la par, pues, del tema de la licencia, entonces también ya tener en cuenta el tema técnico, ¿cierto? De manejo del formato, ¿cierto? El manejo de esa forma en que se presenta esa imagen. Bueno, a ver, esto ya como que cargó. Listo. Entonces, aquí, bueno, ya acabamos de explorar Pixabay, ¿cierto? Entonces aquí yo hice como una selección de unos bancos de imágenes
Y traté, para que pues a los profesores les quedara fácil, de explicarles rápidamente cuáles son las condiciones de uso de esos contenidos, ¿cierto? Y les puse el hiperenlace ya de las condiciones específicamente de cada uno de estas webs o de estas plataformas o estos repositorios, ¿cierto? Entonces aquí tenemos Pixabay que la acabamos de explorar. Aquí tenemos este que es muy bonito, que se llama Imágenes de la historia de la medicina. ¿Qué pasó? A ver. Entonces aquí pues también encuentra uno un montón de cosas para explorarlo. Entonces miren, por ejemplo, esta imagen, vamos a ver aquí qué información tenemos. Entonces miren la información de copyright que tiene. ¿Qué significa esto? Tiene dominio rito de público. dominio público. Ajá, o sea que la puedo usar, ¿cierto? Y aquí entonces puedo darle visualizar la imagen y la puedo descargar, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, bueno, estas son, como les digo, imágenes médicas. Todo relacionado con medicina. No sé por qué me las está redireccionando. Bueno, pero no hay problema que aquí me está mostrando todo. Miren las imágenes que encontramos aquí. A ver, está... bueno, a ver, vamos a darle clic a esta. Entonces yo siempre que me encuentro una imagen, yo lo primero que tengo que hacer es buscar la información de la licencia, ¿cierto? Entonces miren esta licencia que tiene. ¿Qué significa esto? Solo con el icono, ya uno que sabe, ya viendo este icono. Es libre. Es copyright. Ah. Tiene derechos de autor. Esta imagen está protegida por copyright, ¿cierto? Cualquier uso está sujeto a las leyes de derecho a autor. Por favor, póngase en contacto con el proveedor de esta imagen para los permisos, para solicitud de permisos. ¿Sí? Pero bueno, en este banco tenemos con licencia cerrada, pero también tenemos con licencia abierta. Listo. Esto se los voy a dejar aquí. Bueno, y pues tenemos otros dos bancos que son, vamos a mirarlos aquí rápidamente, ¿cierto? Bueno, está Pixabay, está Flaticon, está Flipic. Flaticon, este me gusta mucho porque este es de iconos, ¿sí? De iconitos, y todo esto es de libre descarga. Esto pues es muy útil cuando uno tiene que hacer presentaciones, cuando uno tiene que hacer publicidad. Entonces, por ejemplo, necesito una imagen de teléfono. Un icono, ¿no? Que estas ya no son imágenes, sino iconos. Quizá... Listo. Entonces, necesito hacer una publicidad
necesito hacer un flyer y necesito este icono de teléfono para que me llamen, ¿cierto? Entonces, miren que puedo descargarla. Aquí también tengo diferentes opciones de tamaño. 512, 256, 128. O sea, estas ya son más pequeñitas porque pues esto se usa para aplicaciones, para sitios web. ¿Sí? Son iconos, son imágenes más pequeñitas, ¿cierto? Me está diciendo que se requiere atribución y aquí me está dando las indicaciones de cómo debo hacer la atribución. Y voy a decirle que la voy a descargar. Vamos a ver si me deja descargar sin... Listo. ¿Cierto? Entonces aquí ya me la está dejando descargar. Y aquí donde dice copiar, me pone que copie ese enlace para que sea el enlace que yo tenga en cuenta para que publique como citación, ¿cierto? Para que diga, bueno, tomé esta imagen de... Yo generalmente lo que hago es que siempre hago hiperenlaces a todos los bancos que uso, ¿cierto? Bueno. Y ya con este Flaticon, bueno, FreePic también es de imágenes y vectores. También encuentran allí muchas imágenes, tanto fotografías como ilustraciones para descargar. Hay muchas que se compran, ¿cierto? Pero también hay muchísimas que son gratis y que se pueden descargar y que se pueden utilizar. Entonces les voy a dejar aquí el enlace a este documento para que lo tengan a mano. Me indican si lo pueden abrir. Entonces aquí estarían el libro de Power of the Open, que fue el que revisamos donde está todo lo de las licencias, y los enlaces a Flickr de Commons y a los bancos de imágenes que acabamos de revisar. Bueno, estoy por aquí. Listo, y ya pues con esto cierro lo que venía pues a compartirles el día de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad. No sé qué preguntas hayan. Ana María, muchísimas gracias. Creo eh, que sí, evidentemente ha sido de mucha utilidad. Creo que quedan muchas inquietudes y mucho por recorrer. Eh, no sé si alguno quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. No, Grace, acabo de poner los enlaces, perdón, leo que Grace Revelo dice que no tenemos los enlaces, ahí les acabo de poner los enlaces en el chat. agradecerle a Ana María, yo creo que ha sido una sesión muy productiva, muy práctica, y que nos ubica, digamos, muy bien pues para iniciar este año en un área que es muy importante para todos nosotros que escribimos, que hacemos presentaciones, etcétera. De verdad, muchas gracias, me parece que muy interesante. Me quedó la inquietud de Ana María de si podemos hacer la revisión de Matrix, a ver cómo es toda la narrativa. Ah, uy, Doc, eso es muy interesante. Ah, Claro, claro, es muy interesante porque además cuando las películas las lanzaron, entonces lanzaron la primera película y entonces empezaron a publicar cómics, a publicar videojuegos, ¿cierto? Entonces todo estaba como muy planeado para que los fans hicieran toda la exploración y toda la investigación y toda la construcción de todo ese imaginario. Y de ahí pues en adelante han venido muchos más ejercicios de narrativas transmediáticas. Yo creo que ya lo más desarrollado es todo lo que ha pasado con Star Wars, que sí en este momento sería como el mejor ejemplo de lo que es una narrativa transmedia, entendiendo también todo el componente socioeconómico que hay detrás, ¿no?
Bueno, te dejo la inquietud y lo conversamos. Claro que sí, Doc. Bueno, Ana María, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Iniciamos el año entonces con nuestras sesiones académicas. Los esperamos dentro de 15 días en otro jueves académico. Muchísimas gracias a todos. Bueno, que estés muy bien. Bueno, muchas gracias. Buena noche para todos también. Esperamos tener ya la grabación en un par de días. Muchas gracias, Ana María. Y bueno, doctor Ricardo, muchas gracias también por su Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. organización. Bueno, muy Hasta buena noche luego. para todos. Muchas gracias. Muy Gracias. interesante.